Fueron pasando los años, estuve siempre sentada en la silla, dependiendo de que mis hijos me bañaran, que mis hijos, yo cocinaba sentada, picaba las cosas sentadita acá en la mesa y mis hijos me llevaban a la cocina y yo volvía, preparaba la comida. Yo peinaba a mi hija sentadita acá para que mis hijas fueran al colegio. Todo lo que yo hacía era sentada. Igual, en mis tiempos tristes lo pasaba en mi pieza. Acostada, porque si me levantaba me cansaba. En la época de verano no podía ni caminar porque me moría asfixiada. Un operativo de donación se inicia con la concientización de los médicos que trabajan en terapia intensiva, que cuando tienen un paciente con clínica de muerte encefálica nos deben llamar. Todas las terapias intensivas del país tienen el número de dónde tienen que llamar. Nosotros tenemos médicos de guardia que se encargan de contestar ese llamado, asistir a la terapia intensiva donde nos están llamando y comenzar este proceso de donación-trasplante. Los coordinadores hospitalarios son profesionales que desarrollan sus actividades normalmente dentro de las terapias intensivas y cuya función es la de detectar a todos aquellos pacientes que por la gravedad de las lesiones con las cuales ingresan a la terapia intensiva podrían evolucionar a un cuadro de muerte cerebral. ¿Para qué? Si después de recibir todo el tratamiento que la patología por la cual ingresaron amerita, evolucionan de todos modos a la muerte, esta pueda ser diagnosticada en forma rápida. Nosotros sabemos que no existe un fallecimiento sin que haya una muerte encefálica. El tema es que en algunas situaciones el corazón se detiene antes y en otras el corazón se detiene después. Cuando uno a una persona individualmente le explica qué es una muerte cerebral, automáticamente entiende y no tiene miedo de que van a ablacionar a alguien que esté vivo por más que le lata el corazón. El corazón es una mística, el corazón, la vida no está alrededor del corazón, la vida está alrededor del cerebro. No hay otra causa, o sea, y hay definición. Muerte es muerte cerebral, lo otro no es muerte. Que el corazón se pare, masaje cardíaco, por ahí le hacen una droga y el corazón vuelve a latir, que es lo que pasa todos los días en el quirófano, cuando paramos un corazón para operarlo. Pero cuando el cerebro deja de tener entrada de sangre, no hay más posibilidad de revivir. Ante el diagnóstico clínico, ya existe la comunicación hacia los organismos dependientes del INCUCAI o los organismos de procuración provinciales, porque toda la certificación, la especificidad del diagnóstico la realizan expertos en el tema. Lo primero que vamos a tratar de descartar es que ese potencial donante no transmita ninguna enfermedad potencialmente peligrosa, ninguna enfermedad infecciosa en aquellos potenciales receptores. Recordemos que las personas que están esperando, que están en lista de espera para un órgano para trasplante, son personas que en general vienen sosteniendo un complicado periodo de una enfermedad que los lleva a la indicación del trasplante. Y el objetivo es ofrecerle el mejor órgano posible y la mejor calidad posible para que ese paciente se trasplante con el mayor éxito. Las muestras que nos llegan requieren darle al médico el resultado con un cierto grado de urgencia. Hay muchos pacientes que están en estado crítico, sean presuntos donantes o no. Trabajamos los 365 días del año y ante un llamado de la gente de CUCAI por una posible ablación, realizamos trabajos de serología que no difieren mucho de lo que hacemos habitualmente. Trabajamos unas 5 horas más o menos, tratando de detectar si el paciente que va a donar órganos tiene alguna infección, tal que no comprometa al paciente que recibe sus órganos. Este es el laboratorio de histocompatibilidad inmunogenética.
Nosotros participamos dentro del operativo de trasplante en el momento en que los médicos de terapia nos envían una muestra de un probable donante. Nosotros realizamos la determinación del HLA, clase 1 y clase 2, informamos esos resultados de tal manera que ellos pasan la lista al INCUCAI y nos dicen los probables receptores. Cuando tenemos las muestras de los probables receptores, volvemos a hacer otra vez el estudio entre el donante y el probable receptor para ver si existe compatibilidad. Cuando tenemos los resultados, presentamos los informes, entonces ellos están en condiciones de decir cuál es el paciente que va a recibir el órgano. La muerte, obviamente, al ser un proceso fisiopatológico como cualquier otro, produce alteraciones y nosotros tenemos que detectar esas alteraciones y tratarlas para que los órganos sean viables para trasplante. Se le piden distintos estudios para evaluar la funcionalidad de todos esos órganos y una vez cumplimentado el diagnóstico, se procede a hablar con la familia. Siempre tenemos la precaución de que los familiares estén previamente advertidos de cuál es la gravedad del cuadro que condujo a la internación de su familiar, pero el momento de comunicar la muerte es realmente un momento muy duro, muy crítico. Luego de comunicada la muerte y establecida una relación de ayuda y de acompañamiento, lo que se busca es recuperar cuál fue su posición de vida ante esta situación y respetar y cumplir la misma. Pero muchas veces en este pedido de testimonio a la familia salen muchos no que después terminan revirtiéndose cuando la familia comprende cuál es el sentido de la donación, que es una forma de ayudarlos a ellos mismos en el duelo y de poder encontrar como un sentido a lo absurdas que suelen ser las causas por las cuales fallecen. Negligencia de los sábados a la noche, de alcoholes, una nena conducía una camioneta, la volcó a las 4 de la mañana y mi hijo sufrió de traumatismo grave de cráneo. Yo tomé la decisión por el relato de él. Y bueno, me dice, me voy a la facu porque me quiero inscribir ya. Estaba hace 2 días ya jodiendo que se quería inscribir, entonces andaba atrás de certificado médico, no sé qué le pedían. Y bueno, se fue, qué sé yo, y volví, entré. No sé, habré estado sentado 15, 20, 30 minutos en la computadora y entra mi abuela a la pieza y me dice, Gabino, mira, recién me llamaron y me dijeron que a tu hermano lo atropelló una ambulancia enfrente de la facultad y que lo llevan al hospital. Lo primero que papá dijo fue no. O sea, fue no, un no rotundo de no quiero que me lo toquen. Es mala. Cuando, no sé, creo que a las 5 o las 6 de la tarde nos dicen que el encefalograma había dado nada, papá se acercó y me dijo, me lo quiero llevar hacia casa. A mí me conmovió mucho el tema de cuando se pidieron el tema de las donaciones de sangre, porque iba a necesitar muchas. Bueno, juntamos 20 y vino una doctora y nos pidió que no, que iba a necesitar más porque estaba perdiendo muchísima sangre. Cuando yo fui a pedir 20 más, habían dado 60 tipos de sangre. Y entonces yo cuando lo encaré a mi viejo, lo encaré por ahí, decirle esto que a nosotros nos dieron hay que devolverlo de alguna forma, o sea. Y fue así, o sea, fue así. O sea. Nosotros siempre cuando veíamos por tele así, siempre él me decía, ¿qué decís vos, Adela, de esto? De donar los órganos. Y yo le decía, yo los míos sí, pero los de mis hijos no. Siempre le decía. Y él me decía, y si vos estás del otro lado, ¿qué necesitas? ¿Vas a querer que te den? Y sí, le decía yo. Y siempre era eso nuestro comentario.
Y después cuando sucedió esto, que él vino y me dijo, ¿qué decís? Me dice, vamos a donar los órganos de Chucho. Y yo lo miré y me acordé de lo que le decía y después le dije sí, le dije. Paralelamente, en otra parte del país o en esa misma institución, hay un médico de cabecera que sale a hablar con una familia, le dice que la enfermedad de su familiar es casi terminal y que solamente un trasplante podría salvarle la vida y que si ese trasplante no puede realizarse en un periodo de 48 o 72 horas, lamentablemente su familiar va a fallecer. Entonces, la situación para las familias que están de ese otro lado también son críticas, desesperantes, sabiendo que si bien existe una posibilidad, esa posibilidad no depende de un medicamento, no depende de que existan equipamientos ni profesionales especialistas que sepan cómo hacer un trasplante, sino que los trasplantes se hacen con órganos de una persona que ha fallecido. Entonces esos son los dos extremos que vemos de los dos lados y donde sucede ese milagro. De alguna manera, en algún punto, algo tan negativo como la muerte se transforma en un canal de vida para muchas personas, ¿no? Sabemos que de una persona fallecida son 5 o 7 personas que pueden trasplantarse un órgano, más personas pueden trasplantarse tejidos y de esa manera salvar su vida o mejorar la calidad de vida. Cuando la entrevista finaliza y es una afirmativa a la donación, absolutamente toda la estructura hospitalaria y extrahospitalaria se ponen en movimiento ante un proceso de donación, dado que se necesita del laboratorio, del servicio de diagnóstico por imágenes, del servicio de ambulancia, se necesita de enfermería, se necesita del empleado que está de guardia en el conmutador y que agiliza la salida telefónica. Entonces se pone en marcha toda una maquinaria detrás de la cual hay muchas personas trabajando en un operativo. Al principio puede ser que al accidentado lo haya recibido justamente en mi guardia. Entonces, bueno, trato de que inmediatamente llegan los doctores y me dicen, tenemos un donante y es un cuerpo judicial. ¿Qué es lo que necesita, doctora? Necesito la comisaría, necesito la fiscalía interviniente. Sí, inmediatamente me comunico con esa comisaría. Pido número de sumario, pido juzgado, fiscalía interviniente en este caso. El fuero penal y los jueces de garantía intervenimos a raíz de un hecho violento que genera una muerte violenta y a su vez una investigación fiscal. No es fácil desde el comienzo ponerse de acuerdo médicos y abogados, pero estamos trabajando con una metodología que cada vez está más aceitada y cada vez es más dinámica. Nosotros que estamos acostumbrados de cierta manera a que los plazos vayan desde que nos toque intervenir hacia adelante, aquí tenemos que cambiar toda nuestra mentalidad porque los plazos siempre corren en contra, esto es siempre urgente. Entonces, es una actividad que implica la acción de varios protagonistas y que está orientada a un control jurisdiccional con la mayor seriedad y con la mayor estrictez. Yo con eso ya voy tratando de estar en comunicación con ellas para cuando se termina la ablación en sí, directamente estar alerta en la guardia para prestarles el apoyo al operativo que viene llegando, que yo sé que vienen móviles policiales, vienen las motos, entonces tengo que tener despejada la guardia para ellos tenerles realmente el ascensor disponible para que ellas inmediatamente, esas personas que vienen, salgan lo más rápido posible. Hay una ablación a Santa Fe y nosotros directamente nos comunicamos con los choferes, enfermeros, y ellos vienen, no importa horarios, ¿eh? O sea la hora que sea, nosotros venimos y nos vamos y hacemos la ablación. Yo tenía ese mismo pensamiento también, con familiares de que
dicen que quieren que vaya o entero su fallecido y todo eso, o sea, pero no se da cuenta por ahí de que con un trasplante puede salvar otra vida, ¿no? Esa es la realidad. Del 100% de las personas que fallecen, solamente el 1 o el 1,5% de las personas fallecen con el corazón todavía latiendo. Esas son las circunstancias en las cuales pueden ser donantes de órganos. En todas las otras situaciones pueden ser donantes de tejidos. Se hace como un perfil o una selección del donante y se establece para ese donante quiénes serían de la lista de espera los mejores receptores para recibir ese órgano o ese tejido. No es lo mismo pensar en un corazón de una persona de 20 kilos para una persona de 100 kilos, para dar un ejemplo. Entonces existen distintos tipos de compatibilidades. En este sistema también debe garantizar que aquellos que más lo necesitan se trasplanten primero. Aquel que tiene más posibilidades de fallecer en poco tiempo si no se consigue un trasplante sea aquel que primero se trasplante. Siempre la prioridad la tienen los pacientes en lista de espera de la provincia en la cual se genera el donante, a menos que existan situaciones particulares como son las emergencias nacionales, las urgencias nacionales o regionales o la existencia de pacientes pediátricos que estén a la espera de ese órgano que lo sitúa de manera preferencial en la lista. Los coordinadores operativos, no los que están en el lugar de la terapia intensiva, sino de los que están en las centrales, como el INCUCAI o en otras provincias también, comienza a hacerse lo que es la comunicación a los equipos de trasplante de lo que está sucediendo. Y la comunicación después que salen las listas, según los criterios de compatibilidad y de equidad, cuáles son los equipos y cuáles son los pacientes que están en primer orden y si esas personas están en condiciones de ser trasplantados. A pesar de toda esa gran variabilidad, el Sintra es el punto en común, digamos. Es el lugar donde se consulta y se visita y más allá de la comunicación telefónica es algo registral, donde confluyen muchos equipos, tantos equipos como órganos pueden ser trasplantables. Nuestro rol con la familia termina cuando lo acompañamos, cuando ellos lo desean, ven el cuerpo con el mismo equipo médico que hizo la solicitud de la donación y realmente esto le genera mucha tranquilidad a la familia y nos genera a nosotros la tranquilidad de mostrarles que aquello que prometimos y pactamos en la entrevista, de que exteriormente no iba a notarse que recibió este procedimiento quirúrgico, realmente se cumple.
nuestro trabajo en un proceso de donación finaliza cuando podemos garantizar que los órganos llegaron al lugar a donde se van a implantar y que el paciente que los va a recibir está en condiciones de recibirlo. Entonces, cuando uno tiene la garantía de que entraron a quirófano para ser implantados, es cuando uno dice, esta etapa por ahora terminó. Me llama la doctora y me dice, Graciela, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Qué necesita? Porque ni sabía lo que era. Estamos en operativo de trasplante. Ah, sí, pero dormida. Y estás en la lista de espera. Me quedé muda. ¿Te querés trasplantarme? Sí, le digo. Sí, doctora. No sabíamos si llorar, reírnos, de tan contento que estábamos. Yo ni miedo, porque yo le tengo terror a las operaciones. Ni miedo tenía en ese momento. Los vidrios de parabrisas me perforaron los dos ojos. No era un tema normal, nosotros no, nunca, no, la verdad no. Es más, era eso como de que decía, si vas a sacar el carnet y te preguntan, ¿sos donante? Poné no. Siempre el no, era el mío, era el no. Y bueno, después uno lo necesita y se da cuenta que antes que yo ha habido mucha gente que lo ha necesitado también. Y uno está siempre diciendo, no, si te preguntan, decir que no, no sos donante. Y la verdad que sí, ahora sí. Y yo siempre veía, cuando pedían órganos, ay Dios mío, yo tenía, el temor mío eran mis hijas, lo que yo siempre esperaba eso, que mi hija a lo mejor llegaban a necesitar un trasplante, y no fueron mis hijas, fui yo. Hay días que salí bien, pero son 3 días en la semana, que capaz que 2 días salí mal y 1 salí bien. Eso es terrible. Pero bueno, ahora yo me río porque como ya fui trasplantado, estoy en otras condiciones. Hace 4 meses que me trasplanté y cambió totalmente mi vida. Y hoy que hago, ando para todos lados, puedo decir que me barro el comedor, que lo como de un lado, que lo como del otro, que cocino para mis hijos, que le vuelvo a fregar el guardapolvo a mis hijos, porque si hay algo que me gusta es fregar a mano la ropa a los chicos. Y me parece mentira que lo vuelvo a hacer, y hace 6 meses, el primero hizo 6 meses que estoy trasplantada. Y el poquito tiempo que llegué a mi casa, tenía la fuerza para levantarme de la cama solita y venir a la cocina, a cocinar, a bañarme por mi cuenta. Volví a bañar a mis hijos. Y ellos chochos, decían, mami, bañame vos, que no me bañen más las chicas, quiero que me bañes vos. Y para mí era un orgullo que me pidieron que yo los pudiera bañar, que yo les pudiera cocinar. Hasta anda en bici. Mi hermanita tanto que le pedían que fuera ella la acompañara del colegio en bicicleta, ahora anda en bici. Y no está cerca el colegio porque son como 4 o 5 kilómetros, los hemos hecho en bicicleta con ella, ir y volver. No, es otra persona, está muy... Aparte cambió mucho, está muy bonita. Se pega su grito. Está muy bonita. Y se puede reír, antes no se podía reír.